o en tomar el rol de víctima. ¿Por qué? Porque nos enseñan que debemos sufrir, que debemos carecer, que debemos poner la otra mejilla. Y nuestras madres lo aprendieron de sus madres y así sucesivamente. Entonces, ¿qué escuchamos de nuestras madres? Escuchábamos cosas como: nadie me valora, son unos malagradecidos, tengo que hacerlo todo sola. Y se pasaban la vida atendiendo a las familias porque es lo que estaba bien. De hecho, hasta el día de hoy conozco muchas mujeres que se sienten culpables si no están atendiendo a sus familias. Este es un espacio para divagar, para comentar todo aquello que nos carcome la mente, para desenredar nuestros pensamientos y darles sentido, para compartir y para crecer. Este es tu espacio para ser y para reflexionar perdidamente. Bienvenido a este nuevo episodio de Perdidamente, tu podcast. Yo soy Kat González, psicóloga, terapeuta alternativa y coach, y estoy encantada de que te des este tiempo y este espacio para reflexionar conmigo. En el episodio anterior estuvimos hablando de los ciclos de violencia. En este episodio me encantaría hablar de un triángulo que todos debemos evitar. Y no estoy hablando del triángulo amoroso, pero sí de un triángulo de relaciones afectivas, el triángulo víctima-victimario-rescatador. Ahora, quiero que recuerdes que Perdidamente es un podcast intuitivo. ¿Qué significa esto? El contenido que vas a escuchar aquí no viene directamente de un libro, sino viene de todos los libros que yo he estudiado, de todos los cursos que he tomado, de mi carrera, de diplomados, de podcast, pero sobre todo viene de mis vivencias, mis experiencias y el cómo fui integrando y captando yo estos aprendizajes y encajándolos con mi historia. Entonces es importante que sepas que este contenido no sustituye una terapia. Y ya sabes que yo siempre voy a recomendar terapia. Si no te es posible, qué bueno que estés trabajando en ti mismo, qué bueno que estés escuchando este tipo de podcast. Y si algo de esto te resuena y te sirve y a lo mejor te acerca a buscar terapia, repito, no tiene que ser la mía, puede ser cualquier psicólogo, psiquiatra o terapeuta con quien tú te sientas cómodo, porque la regla número 1 de la terapia es que estés contento con tu terapeuta y con los resultados de ella. Entonces, hoy vamos a hablar del triángulo víctima-victimario-rescatador, pero desde mi perspectiva. En mi experiencia, creo que todos desempeñamos los 3 papeles en algún momento de nuestras vidas y en algún punto de nuestras relaciones. En mi caso, creo que el papel de víctima fue el más fuerte. Pero claro, para los mexicanos que están viendo, saben que nosotros nos educan para ser víctimas, al menos a las mujeres de las familias. La mayoría de los mexicanos somos católicos o fuimos católicos y la religión desempeña un papel muy importante en convertirse o en tomar el rol de víctima. ¿Por qué? Porque nos enseñan que debemos sufrir, que debemos carecer, que debemos poner la otra mejilla. Y nuestras madres lo aprendieron de sus madres y así sucesivamente. Entonces, ¿qué escuchamos de nuestras madres? Escuchábamos cosas como: nadie me valora, son unos malagradecidos, tengo que hacerlo todo sola. Y se pasaban la vida atendiendo a las familias porque es lo que estaba bien. De hecho, hasta el día de hoy conozco muchas mujeres que se sienten culpables si no están atendiendo a sus familias. De hecho, el otro día alguien me preguntaba si no me sentía mal por de repente dejar mucho tiempo solo a mis hijos. Para los que no saben, mis hijos tienen 19 y 22 años. Pero me llamó mucho la atención porque me lo dijo como si yo estuviera dejando, unos niños de 10 y 12 años solos, o tal vez 6 y 8. Y yo le decía, pues la verdad es que no. O sea, en mi estilo de vida y en mi experiencia, pues yo ya estaba fuera de casa, yo ya era independiente y yo he tratado de educar a mis hijos para ser autosuficientes e independientes. Entonces creo que más bien el tiempo que pasan solos sin su mamá, pues es un tesoro para ellos, ¿no? Entonces me daba mucha risa porque los mexicanos tenemos también esta costumbre de depender de nuestras madres muchísimo tiempo. Entonces yo traté de no perpetuar esta situación de víctima. Y incluso también con mis hijos les digo, ¿sabes qué? No, les toca, no soy la mamá, somos roomies. Entonces nos toca de repente cocinar a unos, luego a otros, lavar ropa. Claro, nos apoyamos, hay una muy buena relación. Entonces
creo que esa parte de que la mamá tenía que estar encima de los hijos y que tenía que hacerles todo y que tenía que atenderlos todo el tiempo, viene mucho de nuestra cultura y de nuestra religión. Pero sí es importante que les pongamos a los chicos tareas. ¿Por qué? Porque no nos toca ponernos en el papel de víctima y hacerlo todo, porque el papel de víctima también es violento y también tiene un poco de ego. Es decir, mira qué fregona soy yo, mira qué buena madre soy. Recuerdo que incluso mi mamá me decía, Catherine, ¿no vas a atender a tus hijos? Y yo así, mamá, mis hijos tienen manos y tienen pies, ya hice la comida, ellos pueden servirse sin ningún conflicto. Entonces, pueden recoger su plato, pueden lavarlo. Pero mi mamá y mi suegra, esto les choqueaba muchísimo porque ellas estaban en este rol de la mamá tiene que sacrificarse y hacerlo todo por todos. Cuando a tus hijos todo les das, todo les quitas. Les estás quitando la oportunidad, una, de ser autosuficientes, dos, el placer de decir, lo hice yo solo, yo puedo. Y tres, les estás enviando el mensaje de que ellos no pueden y de que tú no confías en que ellos puedan. Entonces, el darles tareas y cosas que hacer desde pequeños, uno, te saca a ti del modo víctima y dos, genera adultos autosuficientes y más maduros y más confiados en sí mismos. Y ahora, aunque yo evité caer en el papel de mamá víctima de son unos malagradecidos, hago todo por ustedes, la realidad es que sí caí en el papel de víctima en otras áreas, porque repito, venimos generalmente de familias donde las mamás nos enseñaron eso. Es lo que nos inculcaron y las mujeres deberían ser así. Entonces, sí era como, mi esposo no me ayuda, porque bueno, pues yo ya sabía la situación, yo ya conocía con quién me había casado y cómo eran las cosas. Y aparte de todo, en lugar de pedir ayuda, porque no nos enseñaron a pedir, nos enseñaron a quejarnos y a hacernos víctimas, y en lugar de pedir la ayuda, pues sí caía yo en, es que él no me ayuda en nada, es que yo me hago cargo sola de la casa, es que yo hago todo en casa, pero como les comento, hay algo de ego en este papel, porque si yo no te pido ayuda y lo sigo haciendo todo sola, entonces yo puedo decir, mira qué buena esposa soy, mira qué buena ama de casa, mira qué abnegada soy, mira, no te vas a encontrar otra mujer como yo. Y ahora esta actitud de víctima tiene mucho que ver con las creencias que se nos inculcaron y también es un mecanismo de defensa que desarrollamos como niños. ¿Por qué? Porque dentro de esta misma víctima es también la rescatadora, la que le hace todo a todos. Entonces, a lo mejor yo no estaba haciendo todo por mis hijos, ¿verdad? Estaba tratando de ser una buena madre y de hacerlo bien, pero sí acababa haciendo muchas cosas por muchas personas, incluso en mi familia. Hubo una época en que es que yo tengo que hacerlo, es que yo tengo que ayudar, es que yo tengo que hacerme cargo, es que yo tengo que apoyar. Pero yo lo hacía también desde este papel de, mira qué linda soy yo, mira qué indispensable soy, mira cuánto me quieres y me necesitas. Y es desde esta herida de no ser suficiente y entonces te pasas la vida dando todo por todos, tratando de ser suficiente. Es por esto que les comento que en ocasiones podemos ser cualquiera de los tres papeles o incluso podemos ser los tres papeles a la vez. Porque como digo, hay algo de violencia en ser víctima, es de esta manera yo te controlo porque soy tan buena y doy todo por ti y me sacrifico por ti que me debes, ¿sabes? Y llevas hasta tu contabilidad de que te deben y me tienes que pagar. Y luego, el victimario, bueno, pues esta es la agresión, ¿no? O sea, te estoy comprometiendo con mi papel de víctima y ahora tienes un compromiso, me debes algo. Y luego, el papel de rescatador. La víctima precisamente en estos casos, ¿no? Hago todo por ti y yo te resuelvo y yo te ayudo en todo, es también un rescatador. Está rescatando a su victimario, el mismo que culpa de que la usa y de que se aprovecha de ella. Ahora, recuerda que en este podcast nunca jamás vamos a estar criticando, juzgando o satanizando a alguien. Lo que yo hago es explicar las situaciones y si estas situaciones te suenan, te identificas y te sirven de alguna manera, excelente. Y si no, también no pasa nada. Incluso puede ser que no sea tu caso o en otros casos también sucede que tal vez sea tu caso,
pero en este momento ese rol, esa dinámica te está funcionando para algo, te está trayendo un beneficio. Entonces nada de lo que hagamos en esta vida está bien o mal, no existe bien o mal. Existe, si tú ya no te sientes cómodo con esto y quieres mejorar y cambiar, entonces excelente. Y si no, también se vale. Por ejemplo, en el caso de la víctima, para muchas madres se les enseñó que cuando son mayores y se vuelven dependientes de sus hijos, es como la única manera de tener la atención de sus hijos. Y es válido. Eran las creencias de otra época y así se manejaban. Y entonces teníamos a los hijos que si la mamá tenía muchas necesidades, llegaban a apoyar. Y las mamás no entendían o no sabían que los hijos podían ir por gusto y que podían ir por placer, que no nada más iban a ir cuando la mamá tuviera necesidades. Entonces, ese papel de víctima para, por ejemplo, nuestras abuelas, les funcionaba para mantener de alguna manera la unión familiar y el contacto con sus hijos. En el caso del victimario también, es una dinámica, para que haya una víctima, tiene que haber un victimario y viceversa. Entonces, el victimario es la manera en que le proporciona a la víctima lo que necesita. Y ojo, no estoy juzgando y yo sé que hay víctimas de cuestiones muy severas y terribles y tampoco estoy diciendo que esto lo hayan elegido. Estoy hablando de dinámicas de conexión con nuestros seres amados, ¿ok? Y este tipo de triángulo es algo bastante común, de hecho, y todos en algún momento caemos en alguno de estos roles. Aquí lo importante es crear conciencia y precisamente evitar movernos desde un rol de víctima, de victimario o de rescatador y movernos siempre desde el amor y no desde las dependencias. Entonces, la víctima, ¿qué obtiene con esto? Porque tú dices, ¿cómo por qué voy a hacerme la víctima? Es algo inconsciente, es algo que tenemos programado desde generaciones atrás. ¿Por qué hacernos la víctima? Repito, porque te deja algún beneficio, número 1. Número 2, también por una herida de no sentirse suficiente. Y entonces hacemos todo esto y permitimos todo esto porque de alguna manera, si sacrificamos, si damos, si entregamos, tal vez seamos suficiente y nos amen. Y además, también tenemos este concepto de amor que generalmente incluye estas dinámicas. Entonces, de alguna manera, el estar en papel de víctima sí se obtiene un beneficio para la víctima. Si tú te estás prestando a este juego o un rescatador y te estás prestando a todo el tiempo, ay, mira qué mal me va, mira qué terrible es mi vida, mira, o sea, si tú le dices a alguien, ay, es que no sabes la cosa tan terrible que me pasó, tuve un accidente, ¿no? Y la otra persona te dice, uy, sí, a mí me pasó y fue horrible y también peor, ¿no? Ella siempre va a buscar el estar más mal. Increíble, pero cierto. También puede ser, por ejemplo, que le digas, ay, no, es que no sabes, me enfermé de esto. Y entonces él o ella te van a decir, no, es que tú no sabes, yo estuve más enferma. Es también estas personas que luego te dicen que tienen mucho trabajo, como si el resto de la gente no tuviera mucho trabajo. Digo, todas las personas productivas en el mundo tenemos ocupaciones y tenemos trabajo. Es, por ejemplo, esta gente que te dice que no te contestó los mensajes porque está muy ocupado y tiene mucho que hacer. Todos tenemos mucho que hacer. Simplemente tenemos diferentes prioridades. Y entonces la víctima siempre va a estar peor. Siempre va a tener más trabajo. O ella sí trabaja, tú no tienes ocupaciones. Entonces es algo muy común, creo, en nuestra sociedad y seguramente muchos de ustedes van a conectar y les parecerá conocido. Pero esto es desde un rol de víctima y lo hacemos de una manera inconsciente. Ahora, el victimario, igual lo mismo, es una persona que probablemente está enojada con la vida, probablemente siente que su vida ha sido injusta, que le deben algo y entonces, sin querer, porque déjenme decirles esto, la persona que te agrede de verdad no lo hace a propósito. Para los que no han escuchado, voy a repetir la analogía del perro de la calle. El perro de la calle está tan acostumbrado
a la agresión, que si tú levantas el pie para acercarte a ayudarlo, es muy probable que el perro de la calle o huya o te lance la mordida para defenderse. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a la violencia, está acostumbrado a recibir malos tratos. Y su instinto le dice, protégete. De hecho, las 3 reacciones normales en un ser humano es lucha, huida o congelamiento. Entonces, el que una persona agreda, la reacción de lucha, es bastante normal. Estamos programados para esto. Recuerden que nuestra mente está programada para hacernos sobrevivir, no para hacernos felices. Esa ya es una parte de nuestra evolución. Entonces, tu mente está programada para hacerte sobrevivir y una de esas reacciones va a ser lucha. Por eso es que algunas personas tienden a agredir. Por eso es que otras personas tienden a retirarse del conflicto. Y por eso es que otras personas no saben qué hacer. Se congelan completamente. No sé si a ustedes les ha pasado. A mí me pasaba mucho que yo tenía una herida de humillación que ni siquiera detectaba. Era como la herida que a mí menos me sonaba. Y me di cuenta de que en realidad es una herida bastante común y muchos de nosotros, precisamente los que tendemos al congelamiento, no nos damos cuenta que nos sucede. Y entonces, lo que a mí me pasaba era cuando alguien me agredía, en lugar de contestar, en lugar de huir, de verdad me quedaba paralizada. Las primeras ocasiones tal vez incluso me salía una risa nerviosa porque no sabía qué hacer ante la agresión. Me sentía realmente descolocada. En otras ocasiones, tal vez igual no sabía qué hacer, empezaba a tartamudear y sentía mucha vergüenza, como si yo hubiera sido la que hubiera cometido la ofensa. Entonces me daba vergüenza, no vergüenza ajena, me daba vergüenza, me sentía realmente, ¿dónde me meto? Qué vergüenza que me acaban de decir esto, que me acaban de ofender. Y entonces se me salían las lágrimas. Pero no me movía o hacía nada más, sí, cambiaba el tema y se me salían las lágrimas. Y yo no sabía qué hacer con esto y me frustraba muchísimo porque yo decía, ¿cómo es posible que no te defiendas? Esa es la sensación que hay detrás de esa vergüenza y esa humillación. La impotencia y hasta el juicio hacia uno mismo que dices, ¿cómo es posible que permitas que se te falte el respeto de esta manera? Que la persona que cometió la falta fue la otra y tú todavía estás buscando la manera de que nadie se dé cuenta. Oye, perdón, pero cada quien es responsable de sus actos. Y si esta persona está ofendiendo, la que está quedando mal es ella, la que se ve mal es ella, la que no tiene el crecimiento y la preparación es ella. Y tú deberías de decir, ¿sabes qué? Disculpa, pero pues no es manera de tratarme y a mí no me gusta que me traten así. Expresarte de una manera madura, tranquila y evolucionada. Entonces, para mí esta parte sí era muy frustrante y fue un largo camino. De hecho, este sería tal vez en el modo víctima y entonces la víctima llega un momento en que se cansa. Si tú deseas realmente salir de ahí, incluso aunque no tengas los conocimientos, llega un momento en que te cansas y entonces puedes convertirte en victimario también. Porque tienes toda esta ira acumulada, tienes todo este enojo de ¿por qué me tratas así? ¿Por qué me haces esto? Porque les repito, es algo inconsciente. Yo les estoy explicando cómo funciona detrás de, pero al final del día no es algo que tú digas, ay, sí me voy a hacer la víctima para que todos vengan. No, eso está dentro de tu inconsciente. Conscientemente tú no te das cuenta que estás participando y jugando este papel. Entonces, para mí llegó ese momento y recuerdo que a mí me sacaron la vesícula y el apéndice. Y en uno de mis cursos, el instructor me dice, Kat, eres muy enojona, eres muy corajuda. Y yo me quedé, pues la verdad es que no. O sea, claro, toda esta ira contenida, toda esta indefensión, porque también existe lo que se llama indefensión aprendida. Entonces, cuando tú quisiste defenderte de niño, pero no funcionó, no te salió o te regañaron, te detuvieron, porque antes los papás decían, no te pelees, no le contestes. Entonces, cuando te sucede todo esto, llega un momento en la vida del niño en que dice, ¿para qué peleo? No voy a conseguir nada. ¿Para qué me defiendo si no voy a conseguir nada? Y entonces vas por la vida como adulto sin defenderte, porque eso aprendiste. Y es increíble. Pero la verdad es que yo esto hacía, o sea, yo decía, pues, ¿para qué? ¿Sabes? Y de todos modos no me van a hacer caso. Pero entonces acumulas toda esta rabia y este enojo y bueno, pues yo acabé
perdiendo 2 órganos por esto. Pero bueno, entonces el victimario también tiene mucho enojo guardado, tiene mucho dolor. Yo siempre digo que detrás de la ira, detrás de la tristeza, detrás del enojo, detrás de muchas sonrisas, se encuentra todo el dolor. Estas personas cargan muchísimo dolor. ¿Y qué pasa? Tu reacción es regresarlo. Pero no es una cuestión, no es personal, no es que te odie, es que no lo puede evitar. De hecho, hay trastornos donde las personas son agresivas, o sea, no estoy hablando de violencia física, estoy hablando de violencia verbal. Las personas, por ejemplo, pasivas agresivas, ni siquiera se dan cuenta que te están diciendo algo pasivo-agresivo. O sea, ni siquiera se dan cuenta de que te están ofendiendo. Ya es un mecanismo de defensa para ellos, porque es la manera en que aprendieron a defenderse de niños. Entonces te contestan de esta manera agresiva porque tocaste un punto sensible, porque algo les duele. Y por eso es tan importante que nosotros trabajemos en nosotros mismos y nosotros sanemos. Sí es cierto que no vas a ir por la vida cambiando a la gente, pero también es cierto que la manera en que tú te comportas pone las guías y los lineamientos de cómo se va a comportar la otra persona. Entonces, si tú aprendes a expresarte de una manera asertiva ante un comentario, por ejemplo, pasivo-agresivo, la persona alcanza a notar lo que hizo. Y si no lo alcanza a notar, por lo menos tú ya marcaste tu límite de, ¿sabes qué? A mí no me van los comentarios pasivos-agresivos. Y ahora nos vamos a el último, que es el rescatador. Y probablemente es uno de mis papeles favoritos porque, como les comento, creo que también en algún momento yo caí en esa parte. El tener que ayudar a todos, el tener que resolverle a todos, el estar siempre para todos. El rescatador es un poco también de people pleaser. Viene también de una herida de no fui suficiente. Entonces vamos a suponer, tu mamá, como la mía, ¿no? Estaba siempre deprimida o estaba alcoholizada, tú no sabías qué estaba bien y qué estaba mal. Entonces, si tú la rescatabas, si tú hacías algo, tú eras el héroe. Tu mamá el otro día decía, Kat me pijamó, Kat me limpió, Kat me metió a la cama. Ay, Kat, qué linda. Y para el niño era, mi mamá me ama porque yo la atiendo. Y entonces ibas en tu vida adulta repitiendo todos estos patrones y ayudando a todo el mundo y rescatando a todo el mundo porque es la manera que tú conoces de ganarte el amor de las personas, porque nadie te dijo que el amor te lo mereces solo por ser. Tú crees que tienes que trabajar por él. Pero ¿qué pasa? También te pasas toda la vida haciendo todo por todos y generalmente el rescatador va a buscar personas que no quieran ser ayudadas o personas que incluso no valoren esa ayuda. Por ejemplo, en alguna ocasión sí me tocó que alguien a quien no ayudé cuando no me tocaba, pero como yo siempre ayudaba, se molestó muchísimo. Y entonces tú decías, a ver, pero no es mi obligación, no es mi responsabilidad, porque eso pasa cuando estás saliendo del papel. Te justificas, te defiendes, dices, oye, espérate, es que no me toca. O sea, cuando tú empiezas a poner límites y empiezas a defenderte, como es algo que tú no acostumbrabas, lo más probable es que lo hagas incluso de una manera agresiva, que no sepas muy bien cómo hacerlo, porque nunca lo has hecho. Entonces, tienes que practicarlo y obviamente aprender un poquito de comunicación asertiva para también hacer llegar tus mensajes de manera adecuada. Entonces con esta persona, pues yo le decía, oye, pues es que no es mi obligación, no me toca, ¿sabes? Pero la persona estaba muy molesta y me dejó de hablar incluso un rato. Ahora recuerda también, las personas que se molesten cuando tú pongas límites son aquellas personas que ya no van a poder seguir abusando de ti. Entonces créeme, yo sé que con esta herida de abandono, de no ser suficiente, de humillación, de rechazo, tú deseas que esta persona te quiera, tú deseas gustarle a esta persona y al principio es muy duro saber que esta persona está molesta. Pero con el tiempo, según vas trabajando estas heridas y según vas trabajando en tu crecimiento personal, te das cuenta que te mereces más, que mereces valoración, que mereces reconocimiento, porque todos los seres humanos deseamos reconocimiento. Y es válido. Entonces, cuando te das cuenta que mereces todo esto, haces las paces y ya no sientes añoranza por esa persona. Ya no dices, es que ya no me quiere. También alcanzas a entender que porque alguien se enoje contigo no necesariamente es que ya no te quiere. Simplemente a lo mejor, en el caso de el rescatador, la persona que estaba usando a este rescatador,
pues va a encontrar otro rescatador si no quiere cambiar su dinámica. Entonces, por eso es tan importante trabajar en estos roles, notarlos, hacer conciencia, para que podamos decir, hey, alto, o sea, yo no quiero este tipo de relación, yo no quiero una codependencia, yo quiero que nuestra relación sea por amor genuino, yo quiero que nuestra relación sea sana, que sea justa, quiero sentirme valorada y quiero que tú sepas que eres valorado, quiero que sepas que eres capaz, así como yo también quiero que me permitas sentirme capaz. Entonces es bien importante aprender a reconocer este triángulo, estos papeles dentro del triángulo, ser conscientes que en algún momento de nuestras vidas o de nuestras relaciones podemos haber estado desempeñando alguno de estos papeles e incluso a veces hasta dos de ellos, y saber que es algo inconsciente y tener compasión y paciencia y amor por uno mismo y decir, ok, entiendo que tú aprendiste esto, entiendo que son tus creencias, entiendo que es lo único que conocías, pero ¿qué crees? Ya no quiero vivir así, ya quiero cambiar, estoy listo para cambiar. Y si estás listo para cambiar y te interesa mi terapia, contáctame. Soy Kat González, psicóloga, terapeuta alternativa y coach, y estoy en redes como @catlesterapeuta, en YouTube y en Spotify con el podcast Perdidamente, y en Facebook como Kat González. Y por favor, quiero pedirte que me pongas en comentarios qué temas te gustaría que platicáramos. Créeme, he vivido un poco de todo y he aprendido muchísimas cosas en este camino como terapeuta y me encantaría poder hablar de algo que sea de tu interés. Quiero agradecerte al haberte dado este tiempo y este espacio para crecer y sanar. Quiero agradecerte por acompañarme a pensar, a divagar y a reflexionar perdidamente.